El Perú, a inicios del siglo XX, soportó un conjunto de eventos reflejados como grandes movimientos sociales, económicos y políticos que afectaron radicalmente tanto a las clases trabajadoras como a la estigmatizada jerarquía social. En este periodo surgieron diversas manifestaciones del descontento popular de los pueblos relacionadas mayoritariamente a las condiciones laborales y autonomía educativa. A su vez, se remarcaban los intentos de transformación universitaria y las rebeliones en defensa de los intereses de la clase obrera en un contexto de notorias desigualdades y tensiones sociales. El trabajo presentado busca demostrar la evolución de la sociedad peruana ligada al uso de distintos métodos y descargos públicos de protesta empleados en la brecha de años de 1900 a 1940. Movimientos indígenas. La población indígena del Perú ha vivido bajo una gran nube de discriminación por mucho tiempo. Desde la colonia española hasta la actualidad, es común escuchar la palabra cholo como insulto refiriéndose a esta población. Y si no fuera porque él hizo esto, tú sigues muriéndote de hambre con el ancestro. Eres una india cerrada. Porque son indios marginales. Adentrándonos en el siglo XX, por ejemplo, durante el periodo de expansión de haciendas, entre 1895 y 1925, existió un fenómeno llamado gamonalismo. Los gamonales, o terratenientes de la época, eran quienes movían los hilos del sector político y económico al interior del país, mientras que en la capital lo hacía la oligarquía civilista. A cambio de escasos espacios agrícolas de producción, los indígenas eran obligados a ceder pertenencias como ganado, cultivos e incluso pertenecer a su servidumbre. Representó una gran opresión para la población indígena. En 1915 destacó una importante figura revolucionaria llamada Teodomiro Gutiérrez Cueva, conocido como Rumimaki. Militar y político apegado a ideales igualitarios del momento, lideró una de las principales rebeliones indígenas en Puno en contra de estos tratos. Bajo la consigna de reinstaurar el Tahuantinsuyo, se iniciaron revueltas involucrando al menos 10.000 campesinos, pero terminó en una masacre debido a traiciones por compañeros leales al gamonalismo. A finales del siglo XIX estaba ocurriendo un proceso de industrialización en nuestro país. Se estaban creando nuevas fábricas de tejidos, fósforos, cigarrillos y otros materiales. Para que estas funcionen, se necesitaba mano de obra. De esta surgió una clase obrera que en su mayoría eran personas de otras provincias que habían migrado. En estos años también gobernaban personajes como Nicolás de Piérola, Eduardo López de Romaña, José Pardo y Augusto B. Leguía. El Perú estaba gobernado por la oligarquía. No había ningún tipo de protección a los trabajadores ni legislación que los respalde. Por ello, trabajaban jornadas muy largas sin una buena remuneración en malas condiciones laborales. Los tipógrafos, panaderos, tejederos y zapateros que estaban organizados en gremios o mutuales, asociaciones que fomentaban el apoyo mutuo entre trabajadores. Poco a poco, su pensamiento se fue radicalizando. Una de las figuras más representativas de estas ideologías fue Manuel González Prada, y se dieron diferentes protestas como la primera huelga general en Lima de 1911, en donde los tejedores de Vitarte lograron la eliminación del trabajo nocturno. La huelga general en Lima y Callao, que logró la jornada laboral de 8 horas que sigue vigente hasta hoy en día. A inicios del siglo XX, en el Perú, el modelo educativo se basaba en que los estudiantes no podían ejercer su opinión. En el año 1919, los estudiantes lucharon por la renovación de los métodos pedagógicos, mayor participación en las decisiones y sobre todo por defender la autonomía de las universidades. La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a pensar por su propia cuenta. Es una de las frases con la que concluye el Manifiesto Liminal, documento el cual da inicio a la reforma en corto. Surgieron diferentes personajes que promovieron la reforma universitaria peruana. Aya de la Torre fue uno de ellos. Fue elegido como presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. José Carlos Mariátegui, a través de su ensayo titulado La Reforma Universitaria, nos muestra su pensamiento socialista y revolucionario. Además, la considera como una transformación en la sociedad, la cual lucha de romper el modelo oligárquico establecido. Finalmente, en el año 1920, la reforma consiguió establecer un cogobierno universitario, modernizar planes de estudio y lograr una autonomía universitaria. ¿Sabías que, en menos de una década, el Perú pasó de una dictadura civil a una militar? ¿Y que fue el propio pueblo el que decidió ponerle un alto al abuso de poder? El fin del gobierno de Augusto B. Leguía y el ascenso y caída de Luis Sánchez Cerro. A fines del gobierno de Augusto B. Leguía, entre 1919 y 1930, el país vivía una especie de dictadura civil, disfrazada de orden y modernización. En las calles, la historia era otra.
campesinos, obreros y estudiantes comenzaban a organizarse, influenciados por ideas anarquistas, apristas y comunistas. La crisis del capitalismo en 1929, conocida como el Jueves Negro, no solo sacudió a Estados Unidos, su impacto fue global, y entonces apareció Luis Sánchez Cerro, un comandante que, aprovechando la crisis, se levantó en armas en Arequipa en 1930. Logró derrocar a Leguía y prometió convocar elecciones, pero algo no cuadraba. Según el historiador Jorge Basadre, Sánchez Cerro no cumplió su palabra, siguió siendo jefe del gobierno militar y aún así se presentó como candidato presidencial, por lo que no sonaba justo para la población. En 1932, la tensión explotó. Asaltaron el cuartel de O'Donovan con armas rústicas. Este levantamiento dio paso a una masacre conocida como Foro Mocho. El 30 de abril de 1933, el ciclo se cerró. Mientras revisaba tropas en el campo de Marte, Luis Sánchez Cerro fue asesinado por Abelardo Mendoza Leiva, un militante aprista. Tal y como hemos recapitulado en este video, las protestas en el Perú han sido una herramienta histórica de cambio, especialmente cuando nacen desde los sectores más marginados. Movimientos como la rebelión de Rumimaque, la lucha obrera por la jornada de 8 horas y la caída de Leguía muestran que la organización popular tiene el poder de cambiar las jerarquías sociales establecidas. A lo largo del tiempo, ha quedado claro que en el Perú, las verdaderas transformaciones suelen surgir desde el pueblo.